Buen día, querida comunidad. Nos encontramos una vez más. Esto es una grabación. Son las 5 y 6 menos 10. Porque el jueves tengo, o sea, para ustedes es ahora. Estaré en una reunión que no puedo faltar. Y bueno, decidí grabarles como sucede para los lunes, para que ustedes no se pierdan ninguno de estos días. Yo tampoco. Vamos a escuchar hoy el Evangelio Marcos 5 del 1 al 20. Jesús en que nos enseña cuánto vale una persona. En esta oportunidad la voz es de Antonia, que le ha costado un poquitito mucho de poder leer. Fue con la ayuda, la asistencia de Agustín, su nieto, quien en su portátil agrandó la imagen que le había mandado de la lectura, y ella la leyó. Y bueno, yo le hice unos arreglitos al audio para que quedara mejor aún. Así que nos disponemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Llegaron a la orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas Jesús desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu impuro. Él habitaba en los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie podía dominarlo. Día y noche vagaba entre los sepulcros y por las montañas, dando alaridos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, vino corriendo a postrarse ante él, gritando con fuerza: ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios el Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes. Porque Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu impuro. Después le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Él respondió: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdo que estaba paseando en la montaña. Los espíritus impuros suplicaron a Jesús: envíanos a los cerdos, que entremos en ellos. Él se lo permitió. Entonces los espíritus impuros salieron de aquel hombre, entraron en los cerdos, y desde lo alto del acantilado toda la piara, unos 2000 animales, se precipitó al mar y se ahogó. Los cuidadores huyeron y difundieron la noticia en la ciudad y en los poblados. La gente fue a ver qué había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su sano juicio al que había estado poseído por aquella legión, y se llenaron de temor. Los testigos del hecho les contaron lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces empezaron a pedir a Jesús que se alejara de su territorio. En el momento de embarcarse, el hombre que había estado endemoniado le pidió que lo dejara quedarse con él. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con tu familia y anúnciales todo lo que el Señor hizo contigo al compadecerse de ti. El hombre se fue y comenzó a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos quedaron admirados. Jesús acababa de calmar una violenta tormenta en el mar. Eso es lo que escuchamos ayer. Ahora conoce a un hombre con una tormenta, pero en este caso interior. En ambos casos el poder de Jesús prevalece sobre el caos y la destrucción. En el primer versículo de este Evangelio, Marcos 5, capítulo 1, dice: llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Marcos ubica el exorcismo y la curación del endemoniado en la región de los Gerasenos. El nombre del lugar es desconcertante, porque Gerasa queda como unos
60 kilómetros al sudeste del lugar donde, o sea, de las orillas del mar, del lado opuesto a lo que es Cafarnaúm, porque es desde ahí donde viene, ¿no? Al cruzar el mar de Galilea. Gerasa en Marcos 5 era probablemente Cursi o Gergesa, que se encontraba dentro del distrito administrado por Hippo. Esa es una de las hipótesis. Pero vamos a intentar hacer algo. Denme un segundo. A ver, capaz que sale bien. Ahí está, un segundito más. Entonces tiene que ser así. Ahí está. Bien, esto lo ponemos acá. A ver. Sí, ahí. Ahí está. Bien. Tenemos acá lo que es el mapa de la tierra de Jesús. Tenemos a Galilea. A ver, se ve el mouse y todo, qué bien. Y acá tenemos, aunque no aparece acá, pero bueno, acá sería, en este lugar, no, vamos a ver, esto acá, vamos a ver un rojo, acá sería Cafarnaúm, que no aparece en este mapa. Cafarnaúm. Ahí sería Cafarnaúm. Vamos a poner un tamaño más grande. No tan grande. Está bien ahí. Cafarnaúm. Ahí sería Cafarnaúm. Jesús, ahí está. Y esto es el mar de Galilea. Jesús atraviesa con los discípulos. También Tiberíades. Acá tenemos a Nazaret. Y esto sería todo el territorio de Galilea. Y acá cruzan hacia el otro lado del mar, donde se encuentran con la tormenta, ¿no? Yo me pongo del noreste, pero anda a saber de dónde que venía, pero bueno, noreste, tormenta como peste. Entonces, ahí en el barquito es cuando, vamos a hacer un barco acá, donde se encuentra con esa tormenta. Jesús estaba descansando y comienza a ver esa tormenta que era muy habitual, y Jesús reacciona a la falta de fe de ellos, y ante la tormenta, que viene a ser también como un endemoniado, ¿tá? Porque es la manera de tratar que trata también en el capítulo 1, y veremos que también acá, que manda a callar, ¿no? Calla la tormenta y la tormenta se calma. Jesús cruza como dice, la región de Gerasenos, que sería en este lugar donde dice acá Hippo, ¿no? Que es una región. Porque en verdad Gerasa quedaba acá. No tiene sentido de que haya hecho 2 días de caminando para ir hasta ahí, sino que además está hablando de la orilla. Y esta región, ya que es toda esta región, vamos a cambiar de color, vamos a poner acá, toda esta región, digamos, esto así, de acá para este lado, esto es de gentiles. Gentiles. Gentiles significa que son extranjeros, que no son judíos, ¿no? Que no son el pueblo de Israel, que está la Decápolis y todo. Y acá en la Decápolis, que significa 10 ciudades, está dominado por pueblos vecinos y romanos, ¿no? Por eso es que se encuentra acá con los cerdos, y eso veremos más adelante.
Sacamos esta imagen y apenas Jesús desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu impuro. Él habitaba en los sepulcros. Este endemoniado no solo tenía un espíritu impuro, ¿no?, que impureza, sino que para la tradición judía lo que era, tenía 4 impurezas. Primera impureza era de que estaba en un territorio gentil, ya es impuro. Segundo, tenía un espíritu impuro. Tercero, venía del cementerio, como nos cuenta acá en lo que es el Levítico, no, en Números, pero bueno, todo el que había estado contaminado o cerca de la muerte se contaminaba y necesitaba una purificación de 2 días. Además de eso, era una zona donde había cerdos. Dice el Antiguo Testamento, ahí sí, en Números, dice todo el que no se... Nadie puede criar a cerdos en ninguna parte. O sea que tenía esas 4 impurezas. O sea, además de eso, de las impurezas, se demuestra, tanto sea cuando estaba endemoniado como cuando es expulsado, como una tremenda fuerza, como también lo tenía la tormenta, ¿no? La fuerza de que no había ni ataduras de hierro, ni cadenas que pudieran hacerlo debilitar, como también hace destruir o matar a 2000 cerdos. A ver de lejos a Jesús, vino corriendo a postrarse ante él. Veamos en las otras encuentros con algún endemoniado que le gritan a él, pero no se postran. En este caso se postra, gritando con fuerza: ¿qué quiere de mí, Jesús, Hijo de Dios, el Altísimo? Cuando dice jura por Dios que no me tormentes, es una curiosa mezcla que implora y suplica. Por un lado, juro por Dios suena como una fórmula de exorcismo, pero la súplica de no ser atormentado o atormentado por Jesús es una admisión de su sumisión. Lo más importante es la referencia a Jesús como Hijo del Dios Altísimo. Es como decir, del Dios superior. Estamos en una zona que no es de Israel, es una zona donde hay politeísmo, o sea que creen en muchos dioses. Y tanto sea como en esa zona, como en lo que va a ser en Roma, en lo que es en Grecia, que también existe el politeísmo, es de que es el Dios mayor de todos los dioses, ¿no? En el judaísmo, Dios Altísimo es un epíteto que enfatiza la trascendencia y exaltación de Dios de Israel sobre dioses y diosas paganos y poderes rivales. La referencia a Hijo del Dios Altísimo en lugar de Hijo de Dios es típica del politeísmo gentil, designando a Jesús como el Hijo del único Dios verdadero, trascendente sobre todos los demás dioses. Hijo del Altísimo establece la singularidad de la posición de Jesús en relación con Dios Todopoderoso y la universalidad de su poder. Porque Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu impuro. Después le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y lo que le responde es Legión. Legión es el término que se utiliza, que es un término militar, que viene de legio, que es romano, ¿no? De lo que es el Imperio Romano y la milicia romana, y que una legión es una tropa de soldados que suman unos 5.600. Ahí está la imagen de esa fuerza que tenía ese demonio. Había una gran piara de cerdos que estaba apacentando en la montaña.
Los espíritus impuros suplicaron a Jesús: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Entonces los espíritus impuros salieron de aquel hombre, entrando en los cerdos, y desde lo alto del acantilado todas las piaras, una de 2000 animales, se precipitó al mar y se ahogó. Esos 2000 cerdos, y acá encontramos también el motivo por qué es que las personas que fueron a ver lo que había sucedido quieren que Jesús se vaya, porque no le era negocio de que perdieran 2000 cerdos, que seguramente era el único sustento que tenía. Pero, tal como está en la historia, dirige toda la atención al rescate de un hombre de un destino trágico y tortuoso. Aquí quizá esté la moraleja esencial del milagro, superando incluso el dilema de la pérdida de cerdos. A los ojos de Jesús, el rescate y la restauración de una persona es más importante que los grandes bienes. Los cuidadores huyeron y difundieron la noticia en las ciudades y los poblados. La gente fue a ver qué había sucedido. Cuando llegaron donde estaba Jesús, vieron sentado, vestidos y en su sano juicio al que habían estado poseídos por aquella legión, y se llenaron de temor. La reacción de la gente, como vimos ayer, ¿no? Esa estructura de los milagros, ¿no? De que cuenta la situación, después es la súplica por un milagro, después el milagro en sí, y después una reacción. Acá la reacción es de la gente de los alrededores que va a ver qué es lo que había sucedido, y ya conocían a esta persona que estaba impuro por 4 veces. Es restaurada, como también la calma del mar en el milagro, en el pasaje anterior que vimos, también es calmada acá. El hombre es calmado y la gente reacciona con temor, como también se reaccionó con temor de parte de los discípulos al ver que Jesús podía calmar la naturaleza. Los testigos del hecho le contaron que había sucedido, el endemoniado y los cerdos. Entonces empezaron a pedir a Jesús que se alejara de su territorio. El endemoniado, en el momento de embarcarse, el hombre que había estado endemoniado le pidió que lo dejara quedarse con él. Jesús se va a embarcar y él le pide estar con él. Ahí nos hace recordar capítulo 3, versículo 14. En el capítulo 3, versículo 14, es ese diálogo donde Jesús instituye a los 12 para que estuvieran con él. El endemoniado quiere ser discípulo de él, para ser enviado a predicar, para poder expulsar a los demonios. O sea, esos discípulos que están con él, ¿no? Vemos que esos 12 y esos que están con él son los que le acompañan a Jesús, seguramente en la barca también. Y este hombre le pide estar con él, pero Jesús se lo niega. Le prohíbe, probablemente porque este es un gentil y habría sido una piedra de tropiezo en su misión en Israel. La misión y el llamado de Jesús sucede únicamente a su voluntad. Curiosamente, sin embargo, Jesús no le jura al hombre que guarde silencio. Veíamos cómo en los otros, tanto sea curaciones como también encuentros, Jesús siempre dice, los manda a callar, no digan a nadie. Pero sin embargo, en esta zona, que no es la zona de Israel, es la zona pagana, zona de gentiles, acá le dice que vaya a anunciar todo lo que ha pasado con él, toda esa buena noticia, porque con ello no se convierte en un problema, ¿no? En una falsa expectativa mesiánica, sino al contrario.
Y termina el hombre fue y comenzó a proclamar por la región de la Decápolis. Volvemos a la imagen, si se acuerdan, Decápolis es acá. En la Decápolis, en toda esa región, o sea, sería todo esto, ¿no? Acá como marqué mal ahí, sería así. Sería todo esto acá en la Decápolis, ¿no? En la Decápolis comenzó a anunciar todo lo que había pasado con él. Y que se había hecho por él y todo lo que y todos quedaban admirados. Para este hombre el Señor y Jesús son uno y lo mismo. En el Evangelio de Marcos, el endemoniado curado se convierte en el primer predicador misionero enviado por Jesús. Sorprendentemente es un gentil enviado a los gentiles. Es un misionero, un evangelizador que va a anunciar la buena noticia de Jesús a los gentiles y se convierte en el primero. Antes que los mismos apóstoles, pero los apóstoles serán destinados a ser enviados, eso significa apóstol, enviado a la tierra de Israel. Vamos ahora a ver cuáles son las propuestas que nos traen el librito. Para meditar, ¿qué te llama la atención del texto en general? ¿Por qué? ¿Qué te llama la atención de las palabras y gestos de Jesús? ¿Por qué? A los habitantes de Gerasa les pareció muy alto el precio que debían pagar por recuperar y liberar a su vecino. Estaban apegados a sus riquezas, a sus sardos. ¿Qué te costaría dejar para seguir a Jesús, para ser una persona plena? ¿Qué has aprendido acerca de Jesús y de ti con esta meditación? Para vivir, pregúntate por tus apegos, por los que no te permiten ser plenamente libre, con la libertad para que Dios te ha creado. Pídele a Dios su fuerza, su gracia y proponte un paso pequeño o grande según tus fuerzas para romper ese apego. Te será útil conversarlo con tu acompañante espiritual. Acompañante espiritual es una persona obviamente que de fe, puede ser un sacerdote, un religioso, una religiosa, que por sus cualidades puede acompañar y aconsejar a una persona, ¿no? Y eso significa encuentros periódicos, no de todos los días, ¿no? Pero una vez al mes encontrarse con esa persona y tratar de buscar esa ayuda, esa guía en el camino de fe. O un confesor, ¿no? Para orar, por quienes necesitan ser liberados de cualquier acechanza u opresión, sea del maligno, de sí mismo o de otros. Vamos ahora junto con esta intención y la intención de ustedes, vamos a rezar un Padre Nuestro y un Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un hermoso día, y nos vemos mañana.